Desde Hace Aprendiendo hemos podido ver cómo la homosexualidad ha estado presente durante todos los tiempos. A partir de los siglos XVII y XVIII se ha estado luchando por la reivindicación de nuestros derechos. Primero en Europa, luego en América, y cómo estas luchas se han extendido para lograr la despenalización y quitar la carga de enfermedad y de prejuicio religioso hasta llegar a la década de los años 60. En ese momento, el mundo y el pensamiento global solicitaba a gritos cambios sociales que garantizaran la inclusión y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Hechos insólitos marcaron grandes diferencias sociales. Uno de ellos cambió la historia para la comunidad LGBTIQ+. Los disturbios ocurridos en New York en el año 1969 en el bar Stonewall. Hecho que marcó el inicio del movimiento de liberación moderno y que vamos a analizar en esta publicación. En la década del 60, en Nueva York y otras ciudades estadounidenses, si pertenecías al colectivo LGBTIQ+, y querías vivir tu sexualidad libremente, tenías que hacerlo en clubes clandestinos, que periódicamente eran amenazados por redadas policiales. Si tu vestimenta no se correspondía con el sexo de tu identificación, entonces eras apresado. Lo acontecido a la madrugada del 28 de junio de 1969 no fue el primer enfrentamiento de los homosexuales con la policía, ni en la ciudad de New York ni en otros lugares. Ya había sucedido disturbios en la cafetería Compton's en 1966 y en la Black Cat Tavern de Los Ángeles por una redada policial en 1967. Un 28 de junio en un club llamado Stonewall, llegó la policía y el público asistente se resistió a los arrestos y por iniciativa de una activista lesbiana, Storm DeLaverie, que fue detenida, se rebelaron en contra de los agentes policiales. A esta protesta se le sumaron una mujer negra y transexual llamada Marsha Johnson y la activista transexual Sylvia Rivera. Así se originan los famosos disturbios de Stonewall, con muchos heridos y detenidos. A pesar de la revuelta, los asaltos policiales en New York no terminaron con los disturbios de Stonewall. El 8 de marzo de 1970, la policía detuvo 167 personas en Greenwich Village en un bar gay llamado Snake Pit. El incidente tuvo una trágica consecuencia porque uno de los detenidos, un joven argentino, por miedo a perder su visado, saltó por la ventana y se hirió gravemente. Diversas circunstancias convirtieron en memorables los disturbios de Stonewall. Por ejemplo, la década de los 60 fue muy turbulenta. Había muchos movimientos sociales activos. El movimiento afroamericano por los derechos civiles, la contracultura de los años 60, el movimiento hippie, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam y la revolución sexual de los años 60. De igual forma, la ubicación del lugar favoreció su éxito, con calles estrechas que daban ventaja a los manifestantes sobre los policías. Y muchos de los participantes y residentes de Greenwich Village pertenecían a organizaciones políticas y pudieron movilizar a una comunidad gay grande y cohesionada en las semanas posteriores a la revuelta. Esta acción tuvo mucho más impacto en la comunidad gay, convirtiéndose en el punto de partida del movimiento de liberación LGBTIQ+, al provocar la unión de los homosexuales en organizaciones como el Frente de Liberación Gay o la Gay Activist Alliance. La faceta más destacable de los disturbios de Stonewall fue su propia conmemoración, ya que justo al año siguiente, el 28 de julio de 1970, se realizó una manifestación que marcó el inicio del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, cuya celebración actualmente congrega a cientos de miles de personas en todo el mundo que pertenecen a esta comunidad y aliados.
Es así como los disturbios de Stonewall han quedado para la historia como un hito y un símbolo de comienzo de la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+. El éxito y consecuencias de los disturbios de Stonewall se deben en gran medida al cambio de mentalidad general de la sociedad en los años 60, promovida por la revolución sexual, el movimiento feminista y la lucha por los derechos civiles de las minorías raciales, además de la aparición de la píldora anticonceptiva en esa misma década, que devolvió el control de la sexualidad a las personas. Stonewall cambió radicalmente el programa político de la lucha. Los activistas anteriores luchaban por una mayor aceptación, mientras que las generaciones siguientes exigirán el reconocimiento social, la integración y la equiparación de derechos completa. También se produjeron cambios en el lenguaje. Los términos sodomita y homosexual, que mantuvieron connotación negativa, se suavizaron con el eufemismo homófilo, que a su vez fue sustituido por la palabra gay, que curiosamente hasta entonces había sido utilizada por los detractores de la homosexualidad, al igual que el término queer, llegando así a las siglas LGBTIQ+, que se utilizan en la actualidad. Surgieron nuevas organizaciones en todo el mundo, primero en Estados Unidos y luego en todas las Américas y Europa, y poco a poco se fueron consiguiendo reivindicaciones. En 1973, en Chile, tuvo lugar el 22 de abril la primera manifestación pública por los derechos homosexuales, llevada a cabo en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. En ese mismo año, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense elimina la palabra homosexual del Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales DSM-2, por sus siglas en inglés. En 1974, Katy Kozachenko fue la primera lesbiana y la primera persona homosexual que fue elegida para un puesto público en los Estados Unidos al ganar un puesto en el Consejo del Ayuntamiento de Ann Arbor. El año siguiente, en 1975, Elaine Noble se convierte en la segunda persona homosexual elegida para un cargo público en Estados Unidos, al ganar un puesto en la Asamblea de Estado de Massachusetts. Para el mismo año, Panamá se convierte en el segundo país en permitir el cambio legal de género a las personas que se hayan sometido a una operación de reasignación de sexo. Ya en el año 1977, el 26 de junio en Barcelona, se organiza la primera manifestación de orgullo LGBT de España. Estando todavía en vigor la ley de peligrosidad social, unas 4.000 personas se concentraron en la Rambla bajo los lemas Amnistía ya y No somos peligrosos. En ese mismo año, Harvey Milk fue elegido supervisor del Ayuntamiento de San Francisco, convirtiéndose en el primer hombre gay y la tercera persona homosexual elegido en un puesto público en Estados Unidos. Al año siguiente, fue asesinado junto al alcalde George Moscone. Asimismo, se organiza el primer Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras en Australia. También, en 1978, Gilbert Baker crea la primera bandera LGBT. El diseño original tenía 8 colores y ondeó por primera vez el 25 de julio de 1978 en el desfile por los derechos homosexuales de San Francisco de California. Más adelante, para facilitar su reproducción en masa, se eliminaron los colores rosa y celeste, haciéndola más cercana a los colores del arco iris, que fue su principal inspiración. Por otro lado, en el continente europeo se autoriza la primera manifestación de orgullo LGBT en Madrid, la capital de España.
fue convocada por el Frente de Liberación Homosexual de Castilla para reivindicar la despenalización de la homosexualidad. En 1979 tiene lugar la primera marcha nacional en defensa de los derechos de los homosexuales en Washington, D.C. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó la palabra homosexual de la lista general de enfermedades. Para conmemorar esta fecha, cada año se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia. Antes del nuevo milenio, el Reino de los Países Bajos legaliza el matrimonio entre homosexuales e Israel reconoce legalmente a una mujer ser madre legal del hijo de su pareja, que también es mujer. En nuestro país, con la llegada del nuevo milenio, se realiza la primera manifestación pública de orgullo. Este hecho ocurrió bajo la estrecha supervisión de las autoridades locales militares. Fue una simple pero significativa caminata por la calle El Conde, portando la bandera arcoíris desde el Parque Independencia hasta el Parque Colón, ubicado en la fachada lateral de la Catedral Primada de América. En 2001, tuvo lugar la primera manifestación multitudinaria de personas LGBTIQ+ en la Avenida del Puerto, en Santo Domingo, República Dominicana. Y en 2008 se realiza la primera caravana del orgullo LGBT en la misma ciudad. Estos hechos serán ampliados en el siguiente video de la serie Historia del Orgullo LGBTIQ+, que dedicaremos exclusivamente a la historia del movimiento en la República Dominicana.